Entonces, primero, vamos a definir qué es un fluido, muchachos. Un fluido, y sin andar con mucha ñaña, es todo aquello que puede fluir. ¿Un cuerpo sólido es un fluido? No, porque un cuerpo sólido no tiene la capacidad de fluir. Pero un líquido y un gas, sí, pueden fluir. ¿Y desde dónde fluyen naturalmente? Desde una zona de mayor presión a una de menor presión. Entonces, ya vamos acordando qué es un fluido. Un fluido es todo aquello que puede fluir y que naturalmente lo hace de una zona de mayor presión a una de menor presión. Y hablo naturalmente en su estado natural. ¿Puedo hacer que fluya de una zona de menor presión a una de mayor presión? Sí, pero tengo que poner en juego una energía. Bien, entonces, yo puedo hablar de líquidos que son fluidos y de gases que son fluidos. Primera cuestión. Ambos fluyen. Ejemplos de cómo fluyen de una zona de mayor presión a una de menor presión. Y bueno, cuando yo pincho una goma, dentro de la cubierta hay una cantidad de aire que está a una presión más alta que en el exterior. Entonces, si yo le hago un agujero a la cubierta, el aire no va a entrar. El aire que está a mayor presión va a salir. Y eso es natural. Ahora, ¿puedo hacerlo fluir al revés? Sí, pero tengo que tener un compresor, por ejemplo. Y para que yo comprimir aire, tuve que poner en juego energía eléctrica y un trabajo. Entonces, eso es un fluido. Fluye de una zona de mayor presión a una de menor presión. De hecho, dicho sea de paso, total, nunca está de más conocer un poquito, el viento no es más que una corriente de aire que fluye de una zona de mayor presión a una de menor presión. ¿Y cómo se dan las presiones? Y uno de los factores es la temperatura. Si yo tengo en el punto A de la Tierra una temperatura alta, ¿qué pasa con el aire? Se calienta. ¿Qué pasa con el aire caliente? Se eleva, genera una zona de menor presión. Ahora, en otro punto B, tengo frío, aire frío. ¿Qué pasa con el aire frío? Baja, genera una zona de mayor presión. Ese aire que está sometido a mayor presión en la parte fría, ¿hacia dónde se va a dirigir? Hacia la zona de menor presión, donde el aire está caliente. Si yo me pongo en el medio, es el viento. Ese es ¿Por eso un ocurren ejemplo. los tornados, puede ser? ¿Cómo? Los tornados no ocurren porque el aire frío se empieza a cruzar con el aire caliente y hacen remolinos. Pero muy violentamente. Y el tema del remolino es por el efecto Coriolis de la rotación de la Tierra. Bien. Vamos a hablar del viento común para entenderlo mejor. Pero que quede claro, un tornado, yo no soy meteorólogo, pero es un choque violento de una masa de aire caliente y una masa de aire frío, donde el aire caliente sube y el aire frío baja violentamente. Bien, y por un efecto Coriolis que se da por la rotación de la Tierra, es que se va formando ese embudo. Es lo mismo que si yo tengo una pileta llena de agua, le saco el tapón, no se vacía para abajo solamente. Si ustedes prestan atención, siempre se vacía girando y se forma un pequeño embudo. Eso se da, o el agua del inodoro se va así. Y eso se da por un llamado, o por lo que se llama efecto Coriolis. ¿Bien? Que está dado por la rotación de la Tierra. Entonces, volvemos. Fluidos, todo aquello que puede fluir, los gases fluyen, los líquidos fluyen. ¿Qué diferencia hay entre un líquido y un gas? Y fundamentalmente, que el líquido tiene volumen propio, pero no tiene forma propia. ¿Qué quiero decir? Que si bien el volumen lo mantiene el líquido, siempre adopta la forma del recipiente que los contiene. Bien, pero el gas o los gases no tienen ni forma ni volumen propio. ¿Qué quiero decir con esto? Que además de adoptar la forma del recipiente que los contiene, siempre ocupan todo el volumen del recipiente. ¿Estamos? Por eso, los gases
se pueden comprimir. Son compresibles. Mientras que los líquidos son incompresibles. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo esta jeringuita, bien, la cargo de aire, bien, le tapo el piquito de este lado, bien, yo puedo hacer una fuerza, pero llega un momento que no puedo hacer más fuerza. Pero puedo hacer esto. Entonces yo estoy comprimiendo el gas. ¿Ven? Taca, taca, taca. Ahora, si yo esta jeringa, en vez de llenarla de aire, la llenara de líquido y la taparía, ni por casualidad podría hacer esto. ¿Por qué? Porque los líquidos no se pueden comprimir, no son compresibles. No comprensibles de comprender, ¿bien? Compresibles. Hasta acá se entienden las características de los dos estados de oxidación. A todos los estados de agregación de la materia. Sí, sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, yo entré hace un ratito porque no podía ingresar. Empecé cuando estaba hablando de los gases. ¿Ahí arrancó? Sí, que las características de los gases y de los líquidos, que los gases se pueden comprimir y los líquidos no. Bien. Ejemplo de esta situación, porque Buenísimo. se usa, ¿no? Donde yo no necesito transmitir mucha fuerza, uso un circuito neumático, qué sé yo, la puerta del bondi, una fábrica, una empacadora, una envasadora, una etiquetadora. Se utilizan circuitos neumáticos. Ahora, donde yo necesito transmitir muchísima fuerza, ya utilizo circuitos hidráulicos. Por ejemplo, una pala cargadora, una retroexcavadora, una dirección hidráulica. Ya utilizo aceite, utilizo un circuito hidráulico. ¿Por qué? Porque yo tengo que transmitir muchísima fuerza. E inmediatamente. Entonces no me sirve que se comprima. ¿Me hago entender? Si no quiero levantar una palada de tierra y no lo puedo hacer porque o voy a tardar más porque tengo que esperar que se comprima todo el aire y después va a empezar a levantar y no me sirve a la máquina. Entonces ahí las palas cargadoras, las retroexcavadoras van a ver que tienen un terrible motor, pero el terrible motor no mueve la retro ni la pala. El terrible motor es para mover una terrible bomba hidráulica para que la máquina trabaje, porque es toda hidráulica. Las ruedas se mueven a través de un convertidor hidráulico. La pala sube y baja por un pistones hidráulicos. Los ampi, los cargadores que tienen los dos palitos que suben y bajan los camiones, también es hidráulico, no son neumáticos. Precisamente porque el aceite no se comprime, ¿bien? Entonces ya, teniendo bien en claro las propiedades de los líquidos y los gases, vamos a centrarnos un poco en los líquidos. Hay dos palabras que suelen confundirse, que son viscosidad y densidad. Si yo les pregunto viscosidad y densidad. Hombre, no, viscosidad, dijo. ¿Cómo? No entendí. Bueno. Viscosidad. Viscosidad, no, porque me funciona mal el Wi-Fi, sí, me parece. Viscosidad y densidad. Bien. Si yo les pregunto, ¿qué es más denso? ¿El aceite o el agua? ¿Qué me dicen? El aceite. El aceite. El aceite. El aceite, profe.
Bien. Es lo primero que se nos viene a la cabeza, que el aceite es más denso que el agua. Sí. Bueno, está para el hoyo, dicho eso. Está mal. Pero es lo más normal. ¿Ah, sí? ¿Sí? Y ahora vamos a ver por qué. Bien. Nosotros, pero es lo más normal, ¿eh? Por eso hago esta pregunta siempre. Porque generalmente siempre está la confusión. De ustedes, de gente grande, de gente chica. ¿Por qué? Porque uno se imagina el aceite más pegajoso. Entonces es más denso el aceite. Y no. Es más viscoso el aceite. La palabra adecuada y correcta, ¿por qué? Porque ahora le voy a explicar qué es la densidad y es otra cosa. Entonces, vamos a arrancar por el final del cuento. El aceite es más viscoso que el agua. Y la miel es más viscosa que el aceite. ¿Bien? Viscosidad no es más que la resistencia que tiene un fluido a fluir. Yo tengo un vaso de aceite, un vaso de agua. Los vuelco y obviamente el agua corre enseguida y el aceite tarda más. Y si tuviera miel, tarda más aún. Entonces por eso se confunde, es más denso y todos te hacen así con el dedito. Es como que es más denso. No, es más viscoso. Cuanto más resistencia tiene un fluido a fluir, mayor es su viscosidad. Bien. De hecho, si ustedes van a comprar aceite para autos, van a ver que hay 25W40, 15W30, 25W60. Bien, ¿qué cornos son esos numeritos? Esos numeritos precisamente son los grados de viscosidad que tienen los aceites. O sea, hay aceites que fluyen más y hay aceites que fluyen menos. ¿Me hago entender? Y si yo le pongo cualquier aceite al auto o a una máquina, puedo llegar a causar una ruptura o un accidente. ¿Por qué? ¿Cuál es la función particular del aceite en un motor? ¿Lubricar, profe, puede ser? Lubricar. Y al lubricar, ¿qué estoy haciendo? Estoy disminuyendo el rozamiento. Cuanto más lubricado, menos roce. ¿Está bien? Sí, sí. Y al disminuir el rozamiento, estoy disminuyendo la generación de calor. Entonces, yo lubrico el motor para disminuir el rozamiento al máximo y no perder energía por fricción y en calor. Ahora, si yo tengo un motor muy nuevo, donde el juego o las holguras, se llaman holguras, los espacios que hay entre las piezas móviles, ¿bien? Son muy poquitas, ¿bien? Porque es motor nuevo, y le pongo un aceite muy viscoso, ese aceite no va a llegar a entrar bien en las holguras, ni no va a terminar lubricando como corresponde. Y si entra en las holguras, al ser más viscoso, va a costar más, va a formar una película que va a costar más mover las piezas. Entonces, para un motor nuevo yo tengo que usar un aceite con una viscosidad menor. Mientras que si yo tengo un motor más baqueta, más gastado, ejemplo, mi coche tiene 400.000 kilómetros. No dice nunca el motor, no fuma. Pero yo le pongo un aceite 25W60. Es un aceite que es para camiones. ¿Por qué? Porque las holguras o el motor está, o las piezas están gastados. Entonces, si yo le pongo un aceite más liviano está mal dicho, más viscoso, menos viscoso, no va a llegar a lubricar como corresponde. ¿Me hago entender?
Entonces, viscosidad es la resistencia que tiene un fluido a fluido. Y no tiene nada que ver con la densidad. Que la densidad no es más que la relación. ¡Ay! Acerqué esto porque no tuve tiempo de ir a comprar fibrones hoy, ¿bien? La densidad es igual a la relación que hay entre la masa que tiene un cuerpo y el volumen que ocupa. Esto se llama densidad. Ejemplo. Yo tengo dos cuerpos iguales, del mismo volumen, bien. Vamos a suponer el volumen de una pelota de fútbol, pero uno está fabricado con plomo y el otro está fabricado con madera. Bien. Los dos tienen el mismo volumen. Pero ¿cuál es más pesado? ¿El plomo? El que está fabricado con plomo. ¿Esa es la masa? ¿Vendría a ser? ¿Cambia la masa? Esa es la masa. Por la gravedad. Si hablo de peso, es por la gravedad. Pero como la gravedad afecta a los dos, listo, vamos a hablar de masa. Es más pesado el plomo porque tiene más masa, obviamente. Entonces, si tiene más masa el plomo, fíjense esto. El volumen es igual para los dos. ¿Está bien? La masa es mayor para el plomo. Esta relación masa-volumen, ¿en qué caso es mayor? ¿En el caso de la pelota de plomo o en el caso de la pelota de madera? La de madera. No, en la de plomo y vamos a ¿Repite la comprobarlo pregunta? con... ¿Eh? No, le iba a decir que me repita la pregunta, pero no, está bien. O sea, yo estoy preguntando, y lo vamos a hacer acá. Esto es densidad, la relación entre masa y volumen. Yo tengo la densidad del plomo es igual a la masa del plomo sobre el volumen de la pelota de plomo. ¿Está bien? La densidad de la madera es igual a la masa de la madera sobre el volumen de la madera. ¿Hasta acá estamos? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Ustedes me dijeron, y tiene sentido, el volumen del plomo. A ver si ve acá. El volumen del plomo y el volumen de la madera son iguales, porque estoy hablando de dos pelotas del mismo tamaño. ¿Está bien? Si son del mismo tamaño es porque ocupan el mismo volumen. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ustedes me dijeron que más masa tiene el plomo. Es correcto. La pelota de plomo tiene más masa, por lo tanto tiene más peso que la pelota de madera. Ahora, los volúmenes son iguales. La masa del plomo es mayor que la masa de la madera. Si yo hago esta relación, la masa de plomo sobre el volumen y la masa de la madera sobre el volumen de la madera, ¿qué número va a ser más alto? ¿El del plomo o el de la madera? Plomo. El del plomo. Y si yo lo
no sé los valores y quiero demostrarlo, voy a hacerlo acá arriba con números cualquiera. Yo tengo 6 dividido 3, ¿cuánto da? 2. ¿Está bien? Y ahora, tengo un número mayor, 12 dividido 3, ¿cuánto da? 6. 12 dividido 3. 4. ¿Puede ser que sea mayor la de la madera, profe? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Puede ser que sea mayor la de la madera? No, El número de la... No. desde el ¿De la plomo, masa? eso es lo que yo quiero demostrar. ¿No? No. Fíjate, el volumen es igual en los dos casos. Es igual en los dos casos. Por eso sería el 3, ¿no? Claro. Que le estoy poniendo cualquier número Sí. sin unidad. Es para demostrar la cuenta nomás. Sí. Volumen igual, que es el número de abajo, 3 y 3. La masa del plomo es mayor, Ujú. representaría el 12. La masa de la madera es menor, representaría el 6. 12 dividido 3, 4. 6 dividido 3, 2. Entonces, la densidad del plomo es mayor que la densidad de la madera. ¿Se comprende? Es la relación que hay entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Y obviamente, si tiene más masa, va a tener más peso porque está afectado por la gravedad. ¿Está bien? Entonces, ahí nos ponemos a pensar de vuelta. Si yo les pregunto, ¿qué es más denso? ¿Qué pasa cuando yo mezclo o tengo en un vaso agua y aceite? ¿Quién queda abajo? El aceite, por ser más denso, sube. Es como la nafta con el agua, ¿no? Como la nafta con el agua, pero si es más denso, tendría más masa y tendría que bajar. El aceite es menos denso que el agua. Ah, y el agua tiene más masa. Claro, porque tiene más densidad. Eso es lo que vamos. Como un centímetro cúbico de agua pesa más que un centímetro cúbico de aceite, el agua va hacia abajo y el aceite flota. Si el aceite tendría una densidad mayor, es decir, si iguales volúmenes de agua y aceite fuera más pesado el aceite quedaría abajo y el agua flotaría. Pasa lo Eso mismo es con lo el que oxígeno ocurre. y el helio, ¿no? ¿Cómo? Pasa lo mismo con el oxígeno y el helio, digo. Correcto. Si vamos a medir la densidad del oxígeno y la densidad del helio, el helio tiene una densidad menor al oxígeno. Por eso el helio sube. Pero bueno, me interesa más venir para la parte de todavía líquidos, para no confundir tanto. ¿Bien? Entonces, si yo digo la densidad del agua es mayor que la densidad del aceite, es correcto. Ahora, si digo la viscosidad del aceite es mayor que la viscosidad del agua, también es correcto. Entonces, yo tengo que el aceite es más viscoso que el agua, pero es menos denso que el agua. ¿Se comprende? Sí, profe. Bien, entonces, esos son términos que no debemos de confundir. La resistencia a fluir es viscosidad. La relación que hay entre masa y el volumen que ocupa un cuerpo, un fluido, eso se llama densidad. Si de repente, por ahí me nombraron el agua y la nafta, si yo tengo agua y nafta en un tanque, ¿quién va a ir abajo? El agua y arriba va a ir la nafta. Y arriba va a ir la nafta. Es correcto. Bien. O un gasolero. Los camiones tienen lo que se llama trampa de agua. Bien.
¿Qué es una trampa de agua? Es un vasito por donde el combustible pasa, un vasito de vidrio, y después sigue y se va a los inyectores, a la bomba y a los inyectores. ¿Para qué corno está la trampa de agua? Porque al pasar el combustible por ahí, el agua más pesada va a quedar atrapada en ese vasito y no va a pasar hacia la bomba inyectora y no te va a romper la bomba inyectora. Bien, que es mucho más delicada que una inyección electrónica, que un astero. Por eso tienen los gasoleros trampas de agua. ¿Se comprende la diferencia entre densidad y viscosidad? Sí, sí. Ahora sí. Obviamente, como ya hemos visto, de esta ecuación, nosotros podemos sacar, si quisiera, dos ecuaciones más. La ecuación para hallar la masa y la ecuación para hallar el volumen. Masa, este volumen está dividiendo, pasa multiplicando, te queda densidad por volumen. Y si quisiera hallar el volumen, este volumen que está dividiendo lo pasó multiplicando, esto que está multiplicando pasa dividiendo y te queda que volumen es igual a masa sobre densidad. Entonces yo de una ecuación ya puedo hallar dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esta Otra parte? vez, otra vez puede ser. Si yo tengo densidad, masa sobre volumen, puedo hallar tranquilamente volumen y masa. Si quiero hallar la masa, la dejo sola, este volumen que está dividiendo pasa multiplicando y me queda así. Es como la de fuerza es igual a masa por Claro, como aceleración. todo. Sí, uso matemática. Por eso, sabiendo usar la matemática, no me tengo que acordar todo este formulerío de memoria. Con saber esto, puedo saber sacar esto y esto. ¿Está bien? Unidades en que se mide la densidad. Y pueden ser un montón. Siempre va a ser una unidad de masa sobre una unidad de volumen. ¿Está bien? Puede ser gramos sobre centímetro cúbico, kilogramos sobre centímetro cúbico, kilogramos sobre metro cúbico, toneladas sobre metro cúbico, qué sé yo, kilogramos sobre decímetros cúbicos, gramos sobre litro, cualquier unidad de masa sobre una unidad de volumen me va a dar la unidad de densidad. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Perfectísimo. Entonces, ya esclarecimos. Ya aclaramos la diferencia entre densidad y viscosidad. ¿Bien? Y de ahí viene lo que hacen todos en la secundaria o el jueguito. ¿Qué pesa más? ¿1 kilo de plomo o 1 kilo de plumas? 1 kilo de pluma. Si la habré Pesa lo errado. mismo. ¿Eh? Si la habré errado esa Sí. pregunta. Que te ¿Y dice qué pesa que más? pesa más. ¿Eh? Que es lo mismo. Claro. 1 kilo Lo de mismo. plomo y 1 kilo de plumas Lo mismo porque pesa lo mismo. O sea, pesa lo mismo. en los dos hay 1 kilo. Pero uno que tiene en la cabeza que la pluma es muy liviana. Entonces, Claro. quedamos en que, no, el plomo es más pesado que la pluma. Pero en realidad se escucha bien la pregunta, es, ¿qué pesa más? 1 kilo de plomo o 1 kilo de pluma. Como de los dos hay 1 kilo, pesan lo mismo. Pero 1 kilo de plomo lo tengo en un puñadito y para tener 1 kilo de pluma tengo que tener un bolsón de media habitación. Eso vendría a ser la masa. Precisamente porque la densidad de la pluma es muchísimo menor a la densidad del plomo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Algo importante para que tengan en cuenta es que cada sustancia tiene una densidad en particular. De hecho, yo puedo identificar una sustancia
sin saber qué corno es por su densidad. Hay tablas de densidades. Entonces, por ejemplo, la densidad del aceite es 0,9, la densidad del agua pura es 1, la densidad del agua salada es 1,2. Y así tenemos densidad de todos los materiales. ¿Bien? Entonces, la densidad es una propiedad intensiva. ¿Qué significa que es una propiedad intensiva? Que no depende de la cantidad de materia que haya. Por ejemplo, el peso es una propiedad extensiva. ¿Por qué? Porque si tengo este material, tiene un peso, y si tengo esto 3 veces más grande, va a tener 3 veces más peso. Entonces, dependiendo de la cantidad de materia, va a cambiar esa propiedad. Por ejemplo, el peso. Pero la densidad, no, muchachos. Yo tengo 1 gramo de agua, ocupa 1 centímetro cúbico. O sea, la densidad de 1 gramo de 1 gramo de agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. La densidad de medio litro de agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. La densidad de 38 millones de litros de agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. O sea, es una propiedad que no depende de la cantidad de materia, sino de la naturaleza de la materia. El agua tiene una densidad determinada, el aceite tiene una densidad determinada, el plomo tiene una densidad determinada, la madera otra, el oro otra, y así con todas las sustancias. ¿Me hago entender? ¿Hasta ahí? ¿Cómo vendría a ser la denominación Sí. de la profe? ¿Cómo vendría a ser qué cosa? Perdón que no escuché. De la densidad, así como usted dijo la viscosidad. Y la densidad es la relación que hay entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Esa masa, ¿no? Nada más que eso. Bien. ¿Bien? Obviamente que si yo pongo cosas más densas y menos densas, lo más denso va a flotar más, y lo menos denso va a flotar más, y lo más denso va a flotar menos. De hecho, muchachos, dentro de una misma sustancia, y préstenme atención acá, dentro de una misma sustancia, dependiendo del estado de oxidación, el estado de agregación de la materia que se encuentre, cambia la densidad. ¿Qué quiero decir? Yo tengo agua líquida, es agua. Y si tengo un cubito de hielo, sigue siendo agua. ¿Está bien? Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa si yo echo un cubito de hielo al agua líquida? Se derrite. Derrite. Bien. Pero ahora, ¿flota, queda en el medio o se Flota el hunde? hielo. Flota el hielo. Flota el hielo. Sí, flota. ¿Y por qué? Hasta que se disuelve. Obviamente, no, vamos a ver el principio, ¿no? Después se derrite y a la miércoles con todo, pero ¿por qué flota el hielo si es agua? Si es la misma sustancia. ¿Por qué no queda en el medio o abajo? Y si lo hundo con el dedo, Vuelve a flota. subir. ¿Por qué? Porque es menos denso. Profe, Correcto. El hielo, cuando el agua se congela, aumenta su volumen, por lo tanto, su densidad disminuye, porque la relación entre masa y volumen es más pequeña. Todo en la naturaleza, cuando disminuye su temperatura, se achica, se contrae. ¿Bien? Esto es teoría cinética molecular. Se llama contracción. Cuando las cosas se calientan o aumenta la temperatura, para no dar más confusiones, cuando aumenta la temperatura de un cuerpo, ese cuerpo se agranda o se dilata. ¿Bien? En el agua, que es una sustancia muy común, pero a su vez tiene un comportamiento muy raro, esto ocurre hasta los 4 grados. ¿Qué quiero decir? Que yo bajo la temperatura del agua líquida y disminuye su tamaño. ¿Por qué? Porque las partículas se van moviendo menos. ¿Bien? Ahora, cuando llega a 4 grados, empieza el proceso
de cristalización, de congelación del agua, que se termina congelando a 0 grados. Cuando se va congelando, sus moléculas se van acomodando de tal forma que genera cristales que ocupan un tamaño mayor que el agua líquida. Entonces, en vez de contraerse, se expande. Por eso es que aumenta la densidad. De hecho, si se ponen a pensar y ustedes dejan una botella de cerveza en el freezer y se congela, ¿qué ocurre la mayoría de las veces? Explota. Explota, se parte en realidad. ¿Y por qué se parte? Y porque está Porque se cerrado. expande. O sea que el líquido no Porque el no líquido puede se tiene contraer. que expandir. Tiende a expandir, se expande cuando se congela el agua. No todo líquido, el agua. Porque la cerveza tiene agua también, ¿no? Claro, Tiene es un más, la porcentaje. cerveza es casi todo agua. Tiene un 7% de alcohol. Yo sé Y que el tiene alcohol no se otro congela. tanto de algunos azúcares nada más que le dan el gusto. Después es agua. Entonces se congela. Pero cuando el agua se congela, aumenta el volumen y la botella, que es rígida, que es de vidrio, se parte.